La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, a través de su programa Descubrir, comparto con usted una reflexión que servirá para la vida, especialmente hoy, de su matrimonio. Invite a su cónyuge a escuchar, los dos busquen sentarse, meditar, escuchar sin comentar nada. Sugiero que cada quien agarre una hoja de papel y un lápiz o su celular o la computadora y vaya escribiendo aquello que le llama la atención para que sirva como una forma, un medio de entablar un diálogo entre ustedes dos. Este mensaje va dirigido al matrimonio. Al matrimonio. ¿Por qué? Porque voy a hablar acerca de la comunicación, pero voy a presentar la comunicación como un puente. Por eso le he titulado a esta reflexión El puente de la comunicación conyugal. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del puente? La función del puente es unir un extremo con otro, es generar fácil acceso. Entonces, si lo aprendemos a llevar a cabo, a aplicarlo en la familia, vamos a entender lo que significa comunicarnos. La palabra de Dios tiene un contenido lindísimo y dentro de esta palabra encontramos dos textos, uno en el Evangelio de San Lucas, otro en la carta Paulina a los Efesios, cómo esta palabra viene a iluminar, a sustentar, por decir así, la importancia de la comunicación. Aprender a comunicarnos en el matrimonio, déjeme decirlo, es la misión de todos los días. Es básico entender el hecho que cuando un matrimonio no ha aprendido a comunicarse, la vida conyugal es un caos. La vida conyugal es una experiencia dramática. Pero cuando hemos aprendido a comunicarnos, entonces de una manera u otra va surgiendo cierta experiencia de paz, de armonía, de tranquilidad, porque nos vamos comprendiendo. Vamos primero a la palabra de Dios, ¿le parece? Dos textos. San Lucas, capítulo 6, versículo 45, es el primer texto. Yo aquí tengo mi Biblia de Jerusalén. Dice San Lucas, capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno, preste atención, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, preste atención. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el malo del malo saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Palabra del Señor. La frase final. De lo que rebosa el corazón, habla la boca. No vaya a voltear a ver a su cónyuge. Mírese a usted mismo, mírese a usted misma. Y piense un poco de qué está lleno su corazón. Y últimamente, ¿de qué ha estado hablando? Es válido esto hacerlo porque todo comienza en primera persona. Cuando me toca atender matrimonios en crisis, lo primero que hay que establecer, les digo yo, es que vamos a hablar en primera persona. Vamos a hablar en primera persona. Y hablar en primera persona es yo siento, yo pienso, yo hice esto, yo dije esto. Entonces, lo que rebosa el corazón habla la boca. Eso lo dice Lucas, capítulo 6, versículo 45, o Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 45. Ahora vamos a ver lo que escribió el famoso San Pablo, de perseguidor apóstol. San Pablo habla mucho sobre el tema de matrimonio y familia. Habla mucho en este sentido. Y vamos a irnos a la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, versículo 29. Preste atención que es como un consejo hermosísimo que San Pablo nos deja a nosotros.
no salga de vuestra boca palabra dañosa. Preste atención, no salga de vuestra boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que os escuchen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No salga de nuestra boca una palabra gravosa, o sea, una palabra que haga daño, que hiera, que ofenda, una palabra que golpee las emociones. No tiene que salir ese tipo de palabra, sino una palabra que edifique, que inspire, una palabra que ayude a reflexionar, a meditar y que haga el bien a quien nos esté escuchando. Por eso insisto, me centro en el tema matrimonio. Pensemos un poco en estos dos textos, tanto del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 45, como Efesios, capítulo 4, versículo 29. Y pensemos un poco, 4 aspectos de un puente. Un puente une, insisto, une un lado del otro. Facilita el acceso, la movilidad. Conecta un lugar con el otro. Un puente garantiza la seguridad. No es lo mismo pasar un río pasar el río sobre el río por el puente que pasar por las aguas del río. No es lo mismo. Pero, ¿qué pasa cuando un puente se rompe? Cuando un puente se destruye. Primero, no se puede circular. Se interrumpe el tráfico. Genera problemas grandes. Entonces, hay toda una convulsión. Entonces, aquí me hago la pregunta. Si la comunicación es como un puente, ¿qué pasa cuando no nos podemos comunicar como pareja? Pregunto yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no podemos dialogar? ¿Qué pasa? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Voy a hablar simplemente de 4 cosas. En primer lugar, se pierde la conexión como pareja. Nos perdemos la conexión. Se perdió la conexión. O sea, en otras palabras, nos desconectamos. Segundo, nos distanciamos emocionalmente. Como estamos desconectados, emocionalmente también. Entonces, nos distanciamos. Y eso es tremendo, tremendo. Tercero, ambos, porque estamos desconectados, entonces ignoramos al otro. Ignoramos lo que el otro piensa, ignoramos lo que el otro siente, ignoramos lo que el otro necesita, porque estamos desconectados. Estamos desconectados. Y número 4, y esto es gravísimo, se genera un abismo profundo entre ambos cónyuges. Un abismo profundo, terrible. Ahora, estos 4 aspectos nos tienen que llevar a pensar en algo. ¿Qué debilita la comunicación? Es una pregunta. ¿Qué debilita la comunicación? Mira, un puente no se destruye de un solo golpe, no. Normalmente comienza con pequeñas grietas, con fisuras. Entonces, en el matrimonio ocurre lo mismo. Las grietas en la comunicación aparecen cuando dejamos de escuchar al otro, cuando no valoramos la opinión del otro, cuando hablamos con dureza o con desprecio hacia el otro, cuando desarrollamos la cultura evitativa, evito hablar, no tengo tiempo, estoy cansado, estoy harto de hablar de ese tema, hablemos de otro tema, cuando se agrieta, cuando las críticas son profundamente negativas y de remate constantes. Cuando hay silencios extremadamente prolongados marcados por la indiferencia. Cuando utilizamos palabras groseras, palabras hirientes, como por ejemplo el sarcasmo. Cuando no somos capaces de escuchar pacientemente y interrumpimos agresivamente. Cuando manejamos mal nuestras emociones y no somos pacientes ni tolerantes y empezamos a gritar, a vociferar, cuando
utilizamos el lenguaje corporal a la defensiva, cuando utilizamos el grito y tantas cosas más. Entonces, el puente de la comunicación se nos está arruinando. Verifiquen un poco ustedes cómo está ese puente de la comunicación. Hay que verificar cómo nos estamos comunicando como pareja. Ahora, para poder mantener ese puente que nos conecte, entender esa conexión del puente, es necesario como mínimo, 3 cosas. Esa comunicación conyugal requiere, número 1, respeto. El respeto es fundamental en el matrimonio en relación al diálogo. ¿Qué significa esto del respeto? Sencillo, hablar sin buscar herir al cónyuge. Hablar con esa capacidad de misericordia. Segundo, empatía. Escuchar para entender, no para responder. La empatía. La empatía es buscar, preguntarme qué siente mi cónyuge, cómo está viviendo esta experiencia. Eso es empatía. Y tercero, paciencia. Dar espacio para que el cónyuge se exprese plenamente. No interrumpir, porque la interrupción, el interrumpir es un acto de irrespeto al cónyuge. Entonces, estos 3 elementos son claves en la comunicación de todo matrimonio. No importa la edad que tenga nuestro matrimonio. Respeto, empatía, paciencia. Por eso verifiquemos un poco nosotros qué tanto respeto aplico yo al momento de dialogar con mi cónyuge, qué tanta capacidad tengo de ser empático con mi cónyuge, qué tanta paciencia he desarrollado para dialogar con mi cónyuge. Por eso también tengo que hablar de ciertos pilares. Usted sabe que los puentes también tienen pilares que los sostienen. Entonces, ¿qué es lo que puede sostener el diálogo de un matrimonio? Viendo la comunicación como un puente. Número 1, creo que eso es clave. Aprender a escuchar al cónyuge con el corazón. Aprender a escuchar al cónyuge con el corazón. Antes de responder, te escucho. Y no te estoy escuchando para responderte, te estoy escuchando para conocerte. Te estoy escuchando para saber interpretar no solamente lo que piensas, sino también lo que sientes. Otro pilar de la comunicación matrimonial, hablar. Pero hablar con 2 elementos que son como el condimento maravilloso para hablar. Hablar con la verdad y hablar con amor. Hablar con la verdad significa expresar de forma transparente lo que tú piensas, lo que tú sientes. Y con amor implica entonces con misericordia, con tolerancia, no buscando herir a tu pareja, no buscando maltratar, no ofenderle. Entonces, hablar con la verdad, no ocultes nada, habla. El problema que yo encuentro en muchos matrimonios es que guardan, más de alguno de los cónyuges va guardando tanta queja que han escuchado mis oídos de esposas, de esposos decir, es que hablar con mi marido, hablar con mi mujer es misión imposible, porque no tiene esa capacidad de expresar libremente lo que está sintiendo. Entonces va guardando, va guardando, va guardando. No tienes la libertad de decir, ¿sabes qué? Pienso esto, esto y esto. Por eso, el segundo pilar es hablar con la verdad y con amor. El tercer pilar de la comunicación vista como un puente es el perdón y la reconciliación. ¿Qué significa esto? El perdón y la reconciliación representan el reparar las grietas del puente. Es una actitud no de confrontación. Dialogamos para mejorar.
Dialogamos para revisar cómo estás tú, cómo estoy yo, cómo están tus sentimientos, cómo están los míos, cómo están tus emociones, cómo están las mías, cómo están a lo que aspiramos. Entonces, es perdonar y reconciliar, es reparar esas grietas para que no se vayan haciendo más grandes. Es el antídoto al resentimiento. Por eso, cada vez que nosotros dialogamos, debemos de entender que el diálogo, la comunicación para el matrimonio tiene que ser vivida en 2 etapas. De esto poco se habla en la comunicación, pero es importante decir, la primera etapa para poder tener una comunicación real, verdadera, es la etapa de clarificar. Cada uno de nosotros vamos a expresar lo que pensamos, lo que sentimos, la situación, todo. Entonces lo expresamos libremente. Clarificar. Y luego la siguiente etapa de la buena comunicación dialogar es definir. Definir. No se puede definir sin antes haberse clarificado. Entonces, esos 2 momentos en la comunicación son importantes. Vamos a clarificar. No estoy de acuerdo en eso, pero clarificar no es pelear. Clarificar no es imponer mi opinión, mi criterio, no. Clarificar es escucharnos. Es escucharnos con amor, con misericordia. Y los dos hablamos desde la verdad. ¿Por qué? Porque ese perdonar y ese reconciliar nos lleva a clarificar para luego definir. Definir implica y de ahora en adelante cómo vamos a funcionar. Y de ahora en adelante cómo pretendemos hacer ante esta situación. Y el último pilar de la comunicación es aprender los dos a hablar con Jesús. Sí. Cuando los dos aprendemos a hablar con Jesús significa aprender a orar en pareja. Porque Cristo es el arquitecto del puente. Entonces, cuando aprendemos a comunicarnos con Jesús, a orar juntos, no es que usted ora por su esposa, usted ora por su esposo, no. Una cosa es orar por el cónyuge, otra cosa es orar con el cónyuge. Me estoy refiriendo a orar juntos, es orar con el cónyuge, orar con el cónyuge, con su pareja. Entonces, ¿eso qué implica? Implica apertura, implica el hecho de que estamos buscando aquel que tiene los planos del puente. ¿Los puentes se pueden reconstruir? Por supuesto que sí. Pero primero hay que ver en qué aspectos hay que reconstruir el puente. Ustedes quizás tienen un problema y comúnmente las parejas me dicen, hermano, es que nosotros no nos podemos comunicar. A ver, ¿qué signo de incomunicación hay en ustedes? A ver, dígame, ¿qué signos? Que cuando yo hablo me interrumpe, que busca momentos inadecuados para hablar. Llego cansado a la casa, no quiero hablar con nadie. Que utiliza el sarcasmo, que siempre me habla como que fuera mi madre, que siempre me cuestiona, que siempre me critica, que nunca definimos las cosas, que nunca hay tiempo para dialogar, que solamente me escucha y mi cónyuge no habla. O sea, así no se puede reconstruir el puente. El puente requiere que cada uno, el puente de la comunicación, requiere que cada uno de nosotros tengamos apertura, revelemos interés, pensemos un poco en las necesidades de nuestro cónyuge, de que le demos esa oportunidad de expresar lo que piensa y siente. El problema es que a veces nosotros creemos que el matrimonio no necesita dialogar o estamos creyendo que dialogar es, ¿vas a cenar? Sí. ¿Quieres más comida? No. ¿Venís cansada? Sí. Buenas noches. Buenas noches, amor. Ya. Y creemos que eso es comunicación.
Me gusta mucho uno de los puntos que trabaja el movimiento Encuentro Matrimonial Mundial. Encuentro Matrimonial Mundial trabaja mucho el tema del diálogo conyugal. Y hay un principio muy hermoso que me gusta mucho de este movimiento que hablan sobre diálogo profundo. Ese diálogo profundo es la conexión de dos personas, de hombre y mujer, que piensan diferente, que sienten diferente, que tienen un punto de vista diferente sobre un tema, pero ese diálogo profundo los va llevando a ir encontrando puntos de acuerdo. Me gusta mucho esto. Entonces, ver la comunicación como un puente es entender que no podemos negar el acceso de nuestro cónyuge a nuestra vida. No, somos matrimonio. Y por lo tanto, como matrimonio, tenemos que aprender a conocernos, tenemos que aprender a reafirmar el amor, tenemos que aprender a caminar juntos, tenemos que aprender a escucharnos. Por eso, si usted se da cuenta, la mayoría de los puentes van en doble vía, en doble vía. Hay puentes que son de una sola vía, pero en la mayoría de los puentes hay de doble vía. Entonces, el matrimonio es eso, es una función del hombre y la mujer doble vía. Por lo tanto, el hombre piensa, la mujer también piensa, el hombre siente, la mujer también siente. Entonces, esas necesidades, esa capacidad de pensamiento nos tienen que llevar a valorar el diálogo, a valorar la comunicación. ¿Y eso qué implica? Humildad, implica apertura. Por eso pensemos en algún par de preguntas que le voy a formular en este momento. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo considera usted que está el puente de la comunicación entre ustedes dos? ¿Cómo está ese puente? Otra pregunta pudiera ser, ¿qué grietas están sin reparar en la comunicación de ustedes dos? ¿Qué grietas? Pensemos un poco en esto. Es válido hacerlo. Miren, yo quedo admirado cómo hay matrimonios que me escriben, más de alguno de los cónyuges, hermano, esa charla de tal día, esto que vi en YouTube, en Suyapa Medios, en el canal de YouTube, esto que escuché en Radio Luz, esta que escuché en la radio, no sé qué, de dónde, de qué diócesis, de qué parroquia, me ayudó mucho y por eso le escribo, porque necesito que ahondemos un poco en esto. Por ejemplo, ese tema me lo pidieron. Me lo pidieron después que fui a dar una charla a una comunidad de matrimonios, surgió ahí mucha inquietud, me llamó la atención algunos comentarios que hacían, entonces llama la atención esto. Ahora les invito a orar en este momento y decir, Señor, te doy gracias porque hoy me animas, hoy nos invitas como matrimonio a verificar el puente de nuestra comunicación conyugal. Quizás vamos a encontrar, Señor, que hay grietas en nuestra comunicación, en la forma como dialogamos, porque tal vez no tengo o no tenemos la capacidad de escuchar, porque quizás interrumpimos frecuentemente, porque tal vez utilizamos negativamente las palabras o el tono de voz de forma agresiva. Señor, tú nos dices bien en tu palabra que el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno y el malo del malo saca lo malo. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. Que mi corazón esté lleno de amor, de misericordia, para que cuando me comunique con mi cónyuge sea para edificarle. Toma en cuenta, Señor, lo que hoy hemos recibido y ayúdanos a clarificar para definir. Todo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que vive, reina y señorea por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.